Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Aquí el 21 de agosto 2021 estamos con un mensaje del libro de Génesis 13. Primero vamos a orar. Hay que estar orando por las situaciones políticas, cosas pasando en el mundo, ahí en Afganistán, Haití. También las escuelas que están enfrentando dificultades para máscara, no máscara, las escuelas públicas, la escuela de Carol Christian con los nuevos profesores y con los nuevos administradores y con los nuevos alumnos. Hay muchas cosas pasando, pero Dios es capaz para todo. El COVID sigue peleando con el Delta y está impactando a muchos. Entonces queremos pedir su oración por ellos. Y de ahí a ver cómo va. Los que están yendo a la universidad, hay que estar orando por ellos también. Los que están sufriendo, Jaime, el hermano de Susana, y Mónica también. Elisa, el bebé de Pastor Brian, cumplió 1 año esta semana. Y gracias a Dios. Y eso queremos dar gracias a Dios porque ella tiene vida, porque ha sufrido mucho este bebé. Y también la familia. Vamos a orar y de ahí entramos. Padre Santo, gracias por estar con nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Pido oro por los que están sufriendo en este mundo. Hay personas en el país de Afganistán que hay cristianos, hermanos que están escondiéndose por su vida, están bajo de gran peligro. Pido por ellos, Padre Santo, que tú hagas algo en las vidas ahí. También pedimos por de Haití, que ahí han sufrido este terremoto y más de 2,000 personas, Padre, ha perdido su vida y eso quiere decir hay muchas familias que están sufriendo en estos días. También por los alumnos que están yendo a la universidad, que va a estar saliendo pronto, Alberto, Camille, Mali, Emily, Jonathan, Ben, Katie, Brian Sanfuego. Hay muchos que están yendo a la universidad y pido por cada uno que tú toques y cuiden a cada uno en este tiempo. También por las escuelas aquí de Carol Christian con los nuevos cambios, administrador, profesor, estudiantes y también las otras escuelas públicas que están discutiendo fuerte sobre el máscara, no máscara, el impacto de la COVID y del segundo vuelta de Delta que está impactando muchos. Pedimos por ellos. Pido por cada situación que tú guíes en todo. Ayúdanos ahora a comprender tu palabra. Ayúdame a expresar la verdad que tú tienes por cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por estar con nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Hay que estar orando por esas necesidades. Ahora, aquí en Génesis 13 en sus Biblias, voy a intentar poner el bosquejo en el internet, pero a ver si se puede. Pero estamos en una situación aquí, Abraham. Vamos a estar mirando la vida de Abraham. ¿Cómo está respondiendo Abraham a Dios? ¿Está respondiendo o no estaba prestando atención a Dios? Aquí en Génesis 13 habla de su sobrino Lot. Y Abraham tuvieron que separarse por el tamaño de sus riquezas, sus tantas bendiciones. Y Abraham dio oportunidad a Lot a escoger primero. Y ahí él escogió la tierra buena, en las valles más bonito, y Lot se quedó con las montañas, las alturas que no era tan agradable. Pero él obedeció a Dios. Él decidió a responder a Dios. Y como en versículo 18, versículo clave, versículo 17, Dios habló a Moisés, a Abraham, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti
la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en la encinar de Mamre, y que está en Abrón, y edificó allí altar a Jehová. Y eso es lo que está indicado aquí. De Abraham respondió a Dios, movió, removió, mudó, se trasladó según el mandato de Dios. Hermanos, unas preguntas realmente. La introducción un poco largo va a ser hoy, pero queremos pensar cómo respondemos nosotros, o tal vez mejor dicho, cómo responden sus hijos a sus padres, cómo nosotros respondemos a nuestros padres, cómo nuestros hijos nos están respondiendo, cómo respondimos a autoridad. Y así hablando de padres e hijos, algunos niños pequeños, cuando el padre le habla, solamente demanda algo, o está gritando, o no presta atención porque está mirando su programa especial en la tele. Entonces a veces no presta atención, no responde, o responde con gritos nomás. Así algunos niños responden a sus padres. Otros, como si eran jóvenes, ellos ni se levanta la cara, su nariz no se levanta de su celular, está ahí todo el tiempo mirándolo, y de por favor, hay que responder, hay que levantar la cabeza, nos cuesta a veces hacerles responder. Y de ahí algunos adultos, algunos hombres se pueden quedar mirando un partido de fútbol y no mira a lo que está pasando alrededor, no le importa que está cayendo todo, está tan enfocado, o jugando un juego o video, no mira por nada, todo lo demás puede estar pasando un desastre, no le importa porque está enfocado en eso, no está respondiendo a nada o a nadie, y menos a nosotros o a su autoridad o a alguien llamándole. Hermanos, ¿cómo nosotros respondemos? ¿Cómo nosotros respondemos a las autoridades, a los que están alrededor de nosotros? ¿Cómo nosotros realmente respondemos a Dios cuando Él nos habla? Cuando Dios nos da algo, una información, ¿cómo respondemos? Y eso es la pregunta, hermanos. También, cuando llega la pregunta, cuando algo no es justo, ¿cómo respondemos? Cuando algo pasa en la vida que Dios permitió eso, y ¿cómo respondemos? ¿Con gritos nomás, como el niño? ¿O no queremos prestar atención? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos trata mal? ¿O cuando nos va mal algo, se pierde algo? ¿O cuando recibimos menos que otra persona? Muchas veces si miramos que otro está ganando más que nosotros, nos afecta. ¿Cómo reaccionamos a una situación que no es justo? Yo sé cuando mis hijos eran pequeños y a veces no tuvimos muchos chocolates dulces y agarraron un Snicker, y de ahí ellos dijeron, bueno, hay uno nomás entre dos, y está bien, no hay problema. Uno puede cortar y otro puede escoger. Entonces el que está cortando y ya está bien tratando de hacerlo igual a cada lado. Pero así la cosa es, muchas veces lo que es injusto o que no nos queda bien, eso nos está impactando, afectando profundamente. Nos enojamos, estamos molestados con otros cuando algo no es justo, cuando algo no es correcto. O tal vez estamos enojados con Dios cuando no pasa como debe pasar por nosotros. Eso debemos recibir estas bendiciones, riquezas y todo. Pero no sale así. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo respondemos a otros y a Dios? Y eso tenemos que pararnos, hermanos, y pensar bien. Y como este texto de Abraham, él respondió a Dios después de un injusto. Una situación bien complicada. Hay muchos ejemplos en la Biblia más que este de Abraham.
y podemos empezar en Génesis 4 con Caín y Abel. ¿Cómo reaccionó Abel cuando Dios aceptó la ofrenda de Abel y no de él? Mató a su hermano, reaccionó fuerte, con rabia. Noé, ¿qué pasó? Después de estar predicando 120 años, nadie respondió. ¿Cómo reaccionó Noé? Enojándose, gritando a la gente. Bueno, predicando, pero tal vez no gritando, enojándose con la gente. No, él respondió obedeciendo la palabra de Dios, y de ahí recibió una gran bendición. Y ahí su familia fue bendecido por su actitud, por la forma que respondió a Dios. Las bendiciones tal vez no eran riquezas, pero era vida, era paz, tranquilidad durante la tormenta. Hay otro ejemplo, tal vez uno de los que más afectado, más maltratado, cómo reaccionó José. Rechazó por su hermano, fue vendido, y por decir la verdad, le botó en la cárcel. Pero ni modos, en cada situación mostró honor a Dios, reaccionó, respondió según la manera que Dios quería, glorificando al Señor. Cuando se olvidó de él en la cárcel, dio buen testimonio. Cuando le olvidó, ni modos, él obedeció a Dios. Y él fue utilizado por Dios y bendició en gran manera, y muchos fueron bendecidos por su forma de reaccionar en la forma positiva o responder como él debía responder. Job es otro ejemplo de eso. Él reaccionó. ¿Cómo reaccionó él a la pérdida cuando Dios permitió que Satanás le golpea? Le da estas plagas, estos sufrimientos? ¿Cómo reaccionó? ¿Cómo respondió a Dios? Y nunca rechazó a Dios. Sufrió mucho, perdió mucho, pero nunca rechazó a Dios. Así respondió Job. Y la persona más que sufrió más en la Biblia, la persona más maltratado, el más injusto, era Jesucristo. El mundo trató a matarle cuando era bebé. El mundo rechazó, su propio pueblo le rechazó, no quería escucharle. Los líderes religiosos, los líderes de las autoridades no querían verle, querían destruirle, querían moverle, borrarle de esta tierra. Ellos mintieron sobre él, ellos rechazaron a él, aun sus propios seguidores rechazaron a él y dejaron de seguirle. Pero, ¿cómo respondió? Obedeció, sometió al Padre, al plan y la voluntad del Padre. Así Jesús hizo, aun rechazando, recibiendo un injusto fuerte. ¿Cómo respondió a la palabra de Dios? ¿Cómo reaccionó? Obedeciendo hasta la muerte de la cruz. Como dice en Filipenses 2 Filipenses 2:8 habla de eso, que Jesús se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz. Hasta este punto respondió correctamente. ¿Hasta qué punto vamos a responder como debemos responder, hermanos? Así era la cosa aquí, hablando de Abraham en Génesis 13. Pero hay muchos ejemplos en la Biblia. Esos son pocos para ayudarnos a captar. Es importante la forma que respondemos a la palabra de Dios, a la impacto de Dios, las acciones que Dios permite en nuestra vida. Es súper importante cómo respondemos, y eso es lo que están mirando estos ejemplos. Pero ahora vamos a mirar ahí al versículo 18 que leí. Otra vez voy a mencionarlo. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre,
y edificó un altar a Jehová. Interesante cómo respondió Abraham. Obedeció, reaccionó. Como dice, voy a empezar mirando ahí. Abraham obedeció a Dios. Abraham permitió que Lot escogiera primero. Aunque no era justo, él era mayor, él debía escoger primero. No, él hizo como Dios quería. Y él permitió, se humilló a sí mismo delante de Dios, se sometió a su sobrino, aunque no era justo, él debía escoger primero. Ni modos, él respondió como Dios quería, obedeciendo a Dios, entregándose a Dios, humillándose, sometiéndose a Dios y adelante de su sobrino, permitiendo que la voluntad de Dios sea así. Y eso es el corazón que Dios quiere en nosotros en cada situación. Cómo responder, sometiéndonos, permitiendo que la voluntad de Dios que sea como según el plan de Dios. Abraham se alejó del mundo pecaminoso. Es otro punto. No solamente permitió que escogiera, pero también se separó del pecado, mundo pecaminoso. Lot siguió el deseo de la carne y las riquezas, pero Abraham siguió a su Dios, obedeciendo a su Dios. Abraham mudó su campamento a Hebrón, a la montaña de Hebrón, otro lado, lejito, separándose del pecado, del mundo pecaminoso. Así respondió Abraham a la palabra de Dios. Sí, voy a quedarme lejitos de eso para que no me agarra, no me impacta. Hasta Hebrón se fue, se estableció cerca a Mamre. Y eso es una montaña en las cadena de montañas de Hebrón. Abraham fue a Mamre en lugar de Sodoma. Y eso es interesante. ¿Qué quiere decir Mamre? Es bendiciones y fuerza. Sodoma, eso, a escuchar eso, todo el mundo piensa de pecado. Entonces, gran diferencia y pérdida. Pecado y pérdida, bendiciones y fuerza. Y así fue Abraham. Es interesante, en Mamre, en este lugar donde él se fue, obedeciendo a Dios, respondiendo a Dios, de ahí él se encontró cara a cara con Dios. Aquí en Génesis capítulo 22, tal vez, si recuerdo bien, sí, es ahí en 22. Vino Dios en la carne, el Señor y con ángeles, y vino a él. Ahí, en este lugar, respondiendo a Dios, él podía encontrarse con Dios. Ahí escuchó las promesas de Dios. Ahí escuchó el juicio de Dios. Ahí se podía conocer su Dios mejor. ¿Por qué? Respondió como Dios quería, obedeciendo a Dios y separándose del mundo. Así Abraham hizo. Abraham ahí también construyó un altar al Señor. Otro altar al Señor. Y como dice en versículo 18, ahí termina eso, ¿no? Perdón. A Dios, a un altar. Entonces, él decidió adorar a Dios. Su deseo era glorificar a Dios. Su deseo era para hacer un servicio de adoración en lugar de buscar más oro y más riquezas. Él decidió conocer su Dios en lugar de conocer más riquezas. Entonces, él reaccionó o respondió a Dios en esta forma, obedeciéndole y separándose del pecado. Y llegando ahí, él se encontró con Dios y se encontró con las bendiciones de Dios y las promesas de Dios. Abraham obedeció la palabra de Dios. Se separó del pecado, como mencioné, se sometió a Dios
como mencioné en el primer punto, y respondió al mensaje de Dios, obedeciendo, siguiendo según el plan de Dios, él lo hizo. Ahí el segundo punto, el primero era obedeció a Dios. El segundo, Abraham, ¿cómo respondió? Abraham siguió al Señor a donde le llevó. Siguió el camino que Dios plantó delante de él. Él decidió seguir el camino que Dios le mostró. Ahí en Génesis 12, versículo 1 y 2 habla de eso. Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra. Y bien claro, él obedeció eso. No era justo dejar su familia. No, pues está abandonando su familia, abandonando su tierra. No, pero él decidió a seguir a Dios. Y también el Señor había dicho, deja su tierra. Y se fue Abraham, como a Jehová le dijo. Entonces Abraham continuó viajando por tramos en dirección al sur. Así hizo, siguió obedeciendo, decidió seguir a Dios. Donde él llevaba, mostraba, ahí se fue. No es justo dejar que escoge la tierra, pero él decidió seguir a Dios, no riquezas. Las bendiciones, no le importaban las riquezas o bendiciones de este mundo. Las bendiciones espirituales, las bendiciones que vienen directo de Dios es lo que él buscaba. Como habla en Hebreos 11, él esperaba el que construyó la ciudad que fue construido, fundado por Dios, no por este mundo, no por el mundo, pero por Dios. No es justo que él tuvo que sacrificar a su hijo, ni modos, él decidió a seguir a Dios, a obedecer a Dios y a sacrificar a su hijo. Así, siguió al Señor donde él le llevaba, porque Moisés obedeció y siguió al Señor. Dios le habló a Abraham. Y eso es interesante. Muchas veces no entendemos que nos cuesta escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros, el plan que Él tiene para nosotros, si no estamos prestando atención 100%. Muchas veces nuestros hijos cuando no están obedeciéndonos es porque no está prestando atención. No escucha el mensaje, no escucha lo que viene porque no está atento al mensaje, no está respondiendo a las primeras palabras, de ahí pierde la oportunidad. Muchas veces cuando nuestros hijos nos escuchan los detalles, responde claramente, y también a escuchar el mensaje más claro se comprende la dirección y los planes que vienen, y eso le van a ayudar a seguir adelante. Abraham escuchó a Dios cuando él escuchó a Dios mejor cuando él respondió a Dios como debía, obedeciendo, decidiendo seguirle. Escuchó Dios mejor. Lot no escuchó a Dios porque no respondió a la palabra de Dios, al mandato de Dios. Lo que yo pienso es que Dios trató de decir a Lot, mira, deja que tu tío escoge primero. No, él estaba enfocado en las riquezas. Y eso es lo que tenemos que tomar el tiempo. Tenemos que pararnos y decir, quiero escuchar el mensaje. Y tenemos que saber qué va a hacer el Señor. Y de ahí nos vamos a entender mejor el plan de Dios, la voluntad de Dios y la persona de Dios. Cuando respondemos correcto, de ahí vamos a escuchar mejor, vamos a conocerle mejor, vamos a entender mejor, vamos a seguirle mejor. Aquí, hermanos, Abraham respondió a las instrucciones de Dios. Y Abraham escuchó mucho más de Dios, mucho más de las direcciones de Dios y de los planes de Dios. Él escuchó mucho más, más bendiciones vino por causa que él prestó atención. Y también más promesas entendió y escuchó.
escuchó más promesas, escuchó más claro la dirección. Y también las promesas. Abraham fue guiado por Dios, no por el mundo. Se alejó del pecado y se acercó a Dios. Fue guiado por Dios, no al mundo. Y eso es lo que pasa cuando respondemos a Dios. Nos lleva por adelante. Y sabe, se acerca a Dios cuando respondemos como debemos, hermanos. Y muchas veces cuando estoy viajando, yo pongo mi celular, como tiene un GPS, y también a veces pongo otro grande en la parabrisa. Y ahí con 2 GPS voy. Y también, ¿por qué? No sé, medio loco soy. Pero, ¿por qué? Bueno, para distraerme. Pero a veces no están coordinando. Tiene otro, me lleva por otra ruta, los dos. Diferentes rutas. ¿Y qué voy a decir? Tengo que decidir cuál es correcto, cuál es mejor. Así tenemos que responder a la palabra de Dios. Tenemos que decidir cuál es más claro. Tenemos que seguir este camino, el camino de Dios, no de este mundo. Aunque a veces el mundo, sus direcciones, sus planes son más o menos, pero mejor es el plan de Dios. Entonces tenemos que entender cuál es el plan de Dios y dirección de Dios. ¿Quién estamos siguiendo, hermanos? ¿La palabra de Dios? ¿Estamos respondiendo a la palabra de Dios o problemas? ¿Estamos respondiendo a nosotros mismos, nuestros propios deseos o Dios? Así tenemos que entender cómo en Hebreos 11:8 Abraham dijo, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios le llamó. Por fe él siguió. Y por fe, hermanos, ¿vamos a responder a Dios o no? Vamos a ir, y eso tenemos que pararnos y decidir. Por fe, aunque no entendemos, vamos a responder como debemos, como siguiendo el ejemplo de Abraham. Obedeció a Dios cuando le llamó. Y eso tenemos que responder. Y el último punto era, Abraham adoró a Dios. Ahí en la última parte del versículo 18, y edificó ahí altar a Dios. Después de que Abraham obedeció y decidió a seguir al Señor, él adoró al Señor como debía hacerlo hecho. Y eso tenemos que entender, hermano. Hay que, después de llegar a este lugar, a obedecer a Dios y seguir a Dios, y llegar a este lugar, Mamre, él escuchó a Dios más claro, y ahí él podía ver el plan de Dios. Y de ahí él decidió adorar a Dios en este lugar. Y ahí, hermanos, cuando respondemos como debemos, vamos a querer adorarle, glorificarle. Cuando Abraham respondió a la palabra de Dios, él glorificó a su Dios. Siempre cuando se escucha de Dios, se presta atención a Él, le va a adorar, le vamos a adorar a su nombre. Vamos a levantar su nombre. Y cuando respondemos como debemos, cuando obedecemos, cuando decidimos a seguirle, de ahí vamos a querer adorarle. Va a ser una reacción normal, según como este versículo indica. Cuando Abraham respondió a la palabra de Dios, allí salió adoración por su Dios. El Señor será honrado y glorificado si obedecemos y seguimos a Él. Alabaremos su nombre cuando respondemos a la palabra de Dios y al mensaje de Dios. Cuando respondemos, llegaremos al lugar donde Dios nos puede comunicar mejor. Y cuando respondemos, llegaremos al lugar donde podemos sentir la presencia del Señor. Cuando respondemos como debemos, llegaremos al lugar donde Dios puede bendecirnos mejor. Cuando respondemos y como debemos, llegaremos al lugar donde Dios puede utilizarnos en grandes maneras como Él utilizó a Abraham. Hermanos, sí, ¿verdad? A veces vienen situaciones injustas que no son correctas, pero ¿cómo vamos a responder a cada situación y a la palabra de Dios, al mensaje de Dios?
¿cómo vamos a responder? ¿Vamos a responder como Abraham o no? De ahí vamos a poder adorarle, recibir las bendiciones que Él quiere darnos, utilizarnos en manera más grande. Así, hermanos, tenemos que ir pensando cómo estamos respondiendo a la palabra de Dios, el mensaje de Dios, la voluntad de Dios, la persona de Dios. ¿Cómo respondemos? Hay que responder, no importa si es justo o no, hay que responder a la palabra de Dios, hay que responder a la persona de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por estar con nosotros, gracias por tu palabra, tu presencia. Guíanos adelante, ayúdanos a comprender las verdades en cada situación. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Gracias, hermanos, por estar con nosotros. Dios les bendiga y nos vemos el miércoles. Estaremos aquí con el estudio bíblico y otro domingo. Y de ahí vamos a tener comunión a otro domingo y también en 2 semanas la hermana María Lee Wilson de Merún va a estar con su esposo para hablar de su ministerio. Dios les bendiga y nos vemos la otra semana. Hasta luego.